Cuando escuchas el nombre de Hades, probablemente piensas en el villano, en el dios oscuro y solitario que vivía rodeado de muertos, pero eso es exactamente lo que la mitología griega quiere que pienses. La verdad sobre Hades es completamente diferente. Y los datos que voy a contarte hoy van a cambiar para siempre la imagen que tienes de él. Estos son 20 datos oscuros y sorprendentes de Hades que casi nadie conoce. Quédate hasta el final porque el dato número 20 es el que más gente se niega a creer. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana traemos mitología sin filtros y sin la versión aburrida. Empezamos. Hades no quería gobernar el inframundo. Cuando Zeus, Poseidón y Hades derrotaron a los titanes, repartieron el cosmos echándolo a suertes. Zeus ganó el cielo, Poseidón el mar. A Hades le tocó el inframundo. No fue un castigo, no fue porque fuera el más oscuro ni el más siniestro. Fue mala suerte en un sorteo cósmico. Hades gobernó el reino de los muertos durante toda la eternidad por culpa de una apuesta que perdió. Piénsalo un momento. El destino de un dios entero, definido por el resultado de un juego de azar. Si eso no explica parte de su carácter, no sé qué lo hace. Su otro nombre era Plutón, literalmente el rico o el que da riqueza. Todo el oro, la plata, los diamantes y los minerales del mundo estaban bajo tierra. En su reino, Hades era técnicamente el dios más acaudalado de la creación, más que Zeus, más que Poseidón, más que Atenea. De hecho, la palabra plutocracia, el gobierno de los ricos, viene directamente de su nombre. El dios que todos consideraban el más triste y solitario era en realidad el más rico del panteón griego. La ironía perfecta. Los griegos tenían tanto miedo de Hades que evitaban pronunciar su nombre. Creían que nombrarlo en voz alta podía atraer su atención, y lo último que querías en la Grecia antigua era que el dios de los muertos se fijara en ti. Lo llamaban el que no se ve, el hospitalario, o directamente Plutón para no arriesgarse. Esta práctica se llama tabú lingüístico, y era tan arraigada que incluso los grandes poetas y dramaturgos griegos la respetaban. Este miedo era tan profundo que incluso los dioses del Olimpo evitaban bajar al inframundo si no era absolutamente necesario. Hades era el único dios olímpico al que nadie visitaba por placer. Nadie, ni su propia familia. Hades es uno de los 12 olímpicos más importantes y sin embargo aparece en sorprendentemente pocos mitos. Los griegos no querían escribir sobre él porque cada historia sobre Hades era inevitablemente una historia sobre la muerte. Y los seres humanos, en cualquier época y civilización, prefieren mirar hacia otro lado cuando se trata de eso. El resultado es que sabemos muchísimo sobre Zeus, Apolo o Atenea y relativamente poco sobre el dios que gobernaba el destino final de cada ser vivo que pisó la tierra. Lo poco que sabemos, sin embargo, es más que suficiente para reescribir completamente la imagen que tenemos de él. Mientras Zeus tenía el rayo y Poseidón el tridente, el arma de Hades era algo completamente diferente. Un casco de invisibilidad conocido como el yelmo de las tinieblas. Forjado por los cíclopes durante la guerra contra los titanes, lo hacía completamente indetectable para dioses, mortales y titanes por igual. Y ese casco no se quedó solo en manos de Hades. Perseo lo usó para acercarse a Medusa sin ser detectado. Atenea lo usó durante la guerra de Troya para moverse sin ser vista en el campo de batalla. Pero el casco siempre terminaba volviendo a su dueño,
porque Hades prestaba sus cosas, pero nunca las regalaba. El inframundo no era un lugar oscuro y genérico, era un reino complejo con geografía propia. 5 ríos: Estigia, el del juramento inquebrantable; Leteo, el del olvido; Aqueronte, el del dolor; Flegetonte, de fuego; y Cosito, del lamento. Y 3 zonas: los campos elíseos para los virtuosos, el Tártaro para los condenados, y los campos de Asfódelos para las almas ordinarias. Hades no gobernaba el caos, gobernaba el orden más estricto del cosmos. Esto va a contradecir todo lo que crees saber sobre Hades. En su reino había 3 jueces: Minos, Radamantis y Eaco. 3 reyes mortales famosos por su rectitud en vida, elegidos por Hades precisamente por eso. Su función era evaluar cada alma con total imparcialidad, sin importar si había sido rey o esclavo, griego o extranjero, hombre o mujer. El inframundo era el único lugar de toda la mitología griega con justicia verdaderamente igualitaria. Zeus hacía favoritismos, Atenea protegía a sus héroes favoritos, Apolo intercedía por sus elegidos. Ante Hades, todos eran iguales, sin excepciones, sin privilegios. Este es uno de los datos más sorprendentes de todo el video. A pesar de ser el dios de los muertos, a pesar de gobernar el reino al que iban todas las almas sin excepción, Hades nunca mató a nadie directamente. No enviaba plagas como Apolo, no fulminaba mortales como Zeus, no desataba tormentas asesinas como Poseidón. Hades simplemente esperaba, recibía, hacía su trabajo con eficiencia silenciosa. Es el único dios mayor del panteón griego que no tiene en su historial un asesinato directo de un mortal inocente. Paradójico, ¿verdad? El dios de la muerte era menos violento que casi cualquier otro habitante del Olimpo. Mientras Zeus recorría el mundo seduciendo mortales y Poseidón agitaba los mares a su antojo, Hades era el único olímpico que prácticamente nunca abandonaba su reino. En todos los mitos griegos solo hay registro de 2 salidas. La primera cuando subió para raptar a Perséfone, y la segunda cuando Heracles lo hirió y tuvo que ir al Olimpo a curarse. 2 veces en toda la eternidad. Ni vacaciones, ni aventuras, ni escapadas. Solo trabajo, solo el inframundo. Ningún otro dios tuvo ese nivel de dedicación absoluta a su función. Y aquí viene uno de los datos que más sorprende a la gente. Hades, el dios inmortal del inframundo, fue herido por Heracles. El héroe le disparó una flecha de bronce que lo alcanzó en el hombro. El dolor fue tan insoportable que Hades tuvo que abandonar el inframundo y subir al Olimpo para ser curado por el dios médico Peán. Lo narra el propio Homero en la Ilíada, así que no es un dato menor. Y el detalle más humillante: Hades llegó al Olimpo adolorido y furioso, se quejó ante Zeus y tuvo que ser tratado como cualquier herido de guerra. El dios más temido del cosmos, derribado por la flecha de un semidios. La historia más famosa de Hades es también la más oscura. Hades se enamoró de Perséfone, hija de Deméter, diosa de la cosecha. No cortejó, no pidió permiso a ella ni a su madre. Simplemente abrió la tierra y la raptó. Deméter, destrozada de dolor, abandonó sus funciones como diosa. Las cosechas murieron, las plantas se marchitaron, el mundo empezó a morir de hambre. Zeus tuvo que intervenir y ordenar a Hades que la devolviera. Pero ya era demasiado tarde. Hades le había dado 6 semillas de granada para comer en el inframundo, y quien come en el reino de los muertos
queda atado a él para siempre. El resultado: Perséfone pasaría 6 meses en el mundo de los vivos y 6 meses en el inframundo cada año. Esos 6 meses de ausencia son, según los griegos, el otoño y el invierno. El amor de Hades creó las estaciones del año. Lo que los libros suelen omitir es que con el tiempo Perséfone no solo aceptó su rol, lo abrazó completamente. Se convirtió en una figura de poder real, tan temida como su esposo. Cuando los héroes bajaban a pedir favores, muchas veces era ella quien tomaba la decisión final. Muchos mitólogos sugieren que fue uno de los pocos matrimonios verdaderamente igualitarios de toda la mitología griega. Zeus tuvo decenas de amantes, Poseidón también. El Olimpo entero era un caos de infidelidades. Hades fue completamente fiel a Perséfone durante toda la eternidad. Solo 2 menciones menores sugieren alguna excepción. La ninfa Menta, que Perséfone convirtió en planta antes de que nada ocurriera, y Leus, una oceánide que al morir Hades transformó en álamo blanco. Comparado con cualquier otro dios olímpico, Hades fue un modelo de fidelidad que ninguno pudo igualar. Todos conocen a Cerbero como el monstruo guardián, pero Hades tenía con él una relación que iba mucho más allá. Era el ser al que Hades mostraba mayor afecto en todo su reino. Cuando Heracles tuvo que llevárselo como uno de sus trabajos, Hades dio permiso con una sola condición: sin armas, solo fuerza bruta. Y cuando Cerbero volvió, Hades lo recibió con una satisfacción que los textos describen como genuinamente emotiva. El dios más temido del cosmos, conmovido por el regreso de su perro. Orfeo bajó al inframundo para recuperar a su esposa Eurídice. Tocó su lira ante Hades y Perséfone, y su música fue tan extraordinaria que ocurrió algo sin precedentes. Hades lloró. El dios que gobernaba con frialdad absoluta derramó lágrimas y accedió a devolver a Eurídice con una condición: caminar sin mirar atrás hasta salir del inframundo. Orfeo miró. Eurídice desapareció para siempre. Pero el dato que importa: Hades lloró. Con todo su poder, con todo su reino, con toda su inmortalidad, Hades tenía un miedo genuino y documentado: que alguien encontrara la manera de resucitar a los muertos y vaciar a su reino. Cuando Asclepio, hijo de Apolo y dios de la medicina, desarrolló la capacidad de devolver la vida a los muertos, Hades fue directamente a Zeus a exigir que se pusiera fin a eso. Su argumento fue simple y contundente: si los muertos podían volver a vivir, el equilibrio del cosmos se rompía. La muerte dejaba de tener sentido. El orden universal colapsaba. Zeus le dio la razón y fulminó a Asclepio con un rayo. Hades no actuó por maldad ni por envidia. Actuó por el mismo principio que gobernaba todo lo que hacía: el orden por encima de cualquier otra cosa. Esta es quizás la forma más reveladora de entender la relación que los griegos tenían con Hades. Mientras cada dios importante tenía templos, santuarios y lugares de culto repartidos por toda Grecia, Hades prácticamente no tenía ninguno. Los pocos lugares donde se le rendía culto eran escasos, poco frecuentados y siempre rodeados de rituales de purificación para protegerse después de haberlo invocado. Nadie quería construirle un templo, porque nadie quería que Hades se sintiera bienvenido en el mundo de los vivos. Era el único dios mayor de la mitología griega al que su propio pueblo tenía demasiado miedo para honrar abiertamente. En la mitología griega,
Los dioses eran famosamente corruptibles. Podías ganarte el favor de Zeus con los sacrificios correctos. Podías ablandar a Poseidón con ofrendas frente al mar. Casi cualquier dios tenía un precio si sabías cómo pagarlo. Hades no. Era universalmente conocido en el mundo antiguo como el único dios que no podía ser comprado, seducido ni convencido de cambiar el destino de un alma que ya había llegado a su reino. No por crueldad, no por frialdad emocional, sino porque entendía algo que ningún otro dios terminaba de comprender, que si empezaba a hacer una excepción, tendría que hacer 1000. Y el sistema que había construido durante toda la eternidad colapsaría. El sistema era todo lo que tenía, y no iba a sacrificarlo por nadie. Aquí viene el giro que más descoloca a la gente. A pesar del miedo que inspiraba, a pesar de que nadie quería nombrarlo, los propios textos griegos describen a Hades como un dios fundamentalmente justo y, a su manera, genuinamente benevolente. No torturaba almas inocentes, no se regodeaba en el sufrimiento ajeno, no inventaba castigos crueles por puro placer. Los que padecían en el Tártaro, Sísifo, Tántalo, Ixión, habían cometido crímenes específicos y graves. Estaban siendo juzgados exactamente conforme a lo que habían hecho, ni más ni menos. El resto de las almas vivía en los campos de Asfódelos, en una existencia tranquila, sin dolor, sin hambre, sin guerra. Hades no era el infierno cristiano, lleno de fuego y sufrimiento eterno. Era más parecido a una administración perfectamente gestionada. Fría, sí, distante también, pero profundamente justa. Y aquí está el dato que prometí al principio. Hades no eligió su destino, le tocó por sorteo. No mató a nadie directamente, no fue infiel, no desató guerras por capricho. Hizo su trabajo en silencio, con orden y con dedicación absoluta durante toda la eternidad, en el único reino al que nadie quería ir. Y aún así, se convirtió en la figura más temida y malentendida de toda la mitología griega. Porque Hades no era la oscuridad, era el espejo, el reflejo de lo que los humanos se negaban a aceptar. Y quizás por eso lo temían tanto. No porque fuera malvado, sino porque era inevitable. Estos han sido 20 datos sobre Hades que probablemente han cambiado para siempre la imagen que tenías de él. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale al botón rojo, activa la campana, y la próxima semana volvemos con otro Dios del que tampoco te han contado la verdad completa. Hasta la próxima.